Estamos viendo o leyendo juntos la carta a los Efesios y quiero leer la parte final del capítulo 1 para que empalmemos con el capítulo 2 y miremos lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está transmitiendo en esta carta. Hablamos de que Efesios es como una cantidad de regalos que tenemos por abrir y cada versículo contiene una cantidad de regalos a la vez y por eso no podemos ir de afán. Aunque quisiéramos correr en Efesios, no se puede. Y si pasamos corriendo, es como si no hubiéramos pasado. Entonces vamos a ir suave y habíamos finalizado el capítulo 2, leyendo esto que ya para nosotros es muy claro porque a la vez lo estamos complementando con la lectura los viernes de la carta a los Romanos. Entonces Pablo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque él viene hablando de un edificio que Dios está construyendo llamado la iglesia, que nada tiene que ver con ladrillos o con templos, sino que habla de unas piedras vivas, complementando con lo que ya vimos en la carta de Pedro, y esas piedras vivas somos nosotros, los que hemos creído en la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, y una vez creyendo en Cristo Jesús, es ahí donde nacemos de nuevo y venimos siendo lavados por la lectura de la palabra para renovar nuestro pensamiento. Ese edificio en el cual la piedra principal es Jesús, la piedra del ángulo, como lo dice esta versión que me parece tan hermosa. Mire qué lindo como suena eso, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, el Señor como cabeza de la iglesia. Pero ese cuerpo, esa iglesia, que nada tiene que ver con ladrillos ni con edificaciones, está conformada no solamente por las piedras vivas actuales que somos usted y yo, que hemos creído en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo y estamos lavando nuestro sistema de pensamientos con la lectura juiciosa de la palabra, sino que también la conforman todos los seres humanos que han creído en Cristo Jesús desde hace 2000 años, para empezar solo desde ahí. Y para ellos existe su lugar en este cuerpo llamado la iglesia, porque Dios no tiene problema con darle una mirada al pasado, al presente o al futuro al mismo tiempo, a tal punto que cuando usted y yo miramos y leemos esta carta de Efesios, por ejemplo, que fue escrita por el apóstol Pablo, no pensamos en él como un muerto, sino que es como si estuviera hablando aquí con nosotros, porque recuerden que Dios dijo, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Para Dios todos, el asunto muerte para Dios no significa realmente nada, porque Él está en una esfera, digámoslo así, que se llama la eternidad, y la eternidad nada tiene que ver con el espacio y tiempo al que usted y yo estamos sujetos desde que Adán cayó. Bien, entonces avanzo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿en quién? Gladys, mira por ejemplo que en esta carta a los Efesios siempre se repite en quién, por medio de Él, para Él, por Él. Se está refiriendo a Jesús. Estamos refiriéndonos a que Él es el centro real de todo de toda esta situación que la raza humana ha vivido. Y Pablo ya nos explicó en el 1 y en el 2 que en Cristo Jesús Él decidió reconciliar todas las cosas, de la cual la raza humana solo somos una de las hebras de esa gran madeja, en Cristo Jesús. Para el Padre, Jesús es el centro, ¿correcto? Entonces Él quiere que tengamos ese mismo pensamiento y por eso podemos decir, ¿en quién? Indudablemente no se está refiriendo a las piedras vivas, sino a Jesús, que es la principal piedra del ángulo. Entonces dice, en quien todo el edificio, y ahí sí entramos tú y yo, porque somos piedras vivas, no somos la piedra angular, no somos la piedra cabeza del ángulo, ni siquiera la de inicio o la de final como puede haber en una construcción. Somos una de las piedras vivas que reconoce que tiene una cabeza que se llama Cristo. En esa dimensión es que yo te hablo de Él es el centro, Doc. En esa dimensión es que te digo, miremos Apocalipsis desde el punto de vista
de Dios, el Padre y el Espíritu Santo y Jesús. Y entonces nos quitamos esa gran responsabilidad que a propósito no somos capaces de llevarla, de tratar de entender las cosas desde nuestro punto de vista, sino que si la miramos a través de él, el panorama es entrar a una finca, a una propiedad y tratar de mirar desde un hueco toda la extensión de tierra. El dueño llega y me dice, venga, vamos a una parte alta y de ahí le voy a enseñar absolutamente todas las cosas. Y uno dice, es distinto. Entonces, cuando tenemos esa visión micro de vamos a mirar las cosas de Dios, sea su ira, sea su amor, sea toda su decencia, sea todo el trámite que ha tenido con la humanidad desde el principio, y la tratamos de mirar desde nosotros, no nos da, vamos a quedar corticos. Pero si subimos a la estatura de Él, donde Él ha decidido colocarnos en Cristo Jesús en los lugares celestiales, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces este libro no es para mirarlo así, sino para mirarlo desde el trono de Dios, que fue lo que nos quiso decir Él. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Además, el cuerpo de Cristo es algo en constante crecimiento, no solamente en número, y me atreveré a decir que en número es lo menos importante, sino en madurez. No es lo mismo si hemos sido juiciosos, porque hay gente que no es juiciosa, porque no han visto que hay gente que ha estado en el colegio 20 años, pero es porque ha repetido 20 años primero. ¿Sí? Hay personas en el cristianismo así, están en la congregación, han visto algunas cositas, pero no renuevan su entendimiento por la lectura juiciosa de la palabra, entonces están ahí, pero están quedaditos. Entonces ese crecimiento no es solamente de número, ese crecimiento es de madurez, de avanzar hacia un norte, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Nuevamente, santo es apartado para, y templo no tiene que ver con ladrillos, y santo no tiene que ver con la cosita aquí, no, templo tiene que ver con piedras vivas, que somos tú y yo, y santo quiere decir apartado para, es decir, somos apartados para Dios en medio de toda la humanidad de nuestra generación, así como Pablo lo fue en la suya, en la generación de él, o como el rey David. La Biblia dice, y sirvió David a su generación y fue unido a sus padres, o sea, se murió. Para hacer un templo santo, y otra vez, Gladys, en el Señor. ¿Sí ves el centro? Esta expresión se repite mínimo 29 veces en el libro de Efesios, es mucha cantidad. Lo que nos quiere decir Pablo es, todo lo que aquí se vea es por Él, en Él y para Él, en Cristo. Bueno, y como si fuera poco, mira cómo arranca el 22, ¿en quién? Nuevamente, en quien vosotros, Pablo le está hablando a los efesios, pero también nos ha hablado en la actualidad a nosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces, este templo llamado el cuerpo de Cristo, que a la vez es la iglesia, que nada tiene que ver con ladrillos, y santo, que nada tiene que ver con aureolas, sino apartado para, es una construcción interesantísima, porque quiere decir que nosotros somos la morada de Dios. ¿Para Dios hay algo imposible? No. Jesús dijo cuando estaba a punto de partir, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque así enviaré a el otro consolador, el Espíritu Santo, Él les hablará de mí. En otro de los apartes de la carta del Evangelio de Juan, dice, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Es decir, Él ha decidido que nosotros seamos su templo. Rayos. Entonces dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces miren en un solo versículo la Trinidad. ¿En quién viene siendo? Jesús, correcto, se deduce por la lectura de la carta. ¿Sois juntamente edificados para la morada de quién? El Padre, ¿sí o no? ¿En el qué? Este Espíritu con mayúscula es ¿cuál? El Espíritu Santo. Entonces, ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden que nosotros, y ahí sí estamos, porque vuelvo al punto, egoístas decimos, yo soy templo del Espíritu Santo, y el Padre lo que nos está diciendo es, la iglesia, el conjunto de piedras vivas, es el templo donde yo habito. Es decir, qué tremendo. Él no habita en un solo ladrillito que soy yo, Él habita en todos estos ladrillos que somos nosotros, y a estos añadámosle
todos los que actualmente hay en torno a su santo nombre. Es maravilloso. Ahora, ¿cómo pertenezco a este cuerpo? ¿Dónde me inscribo? La única forma es naciendo de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Creyendo en Cristo Jesús. ¿Y cómo creo en Cristo Jesús? Por la acción del Espíritu Santo que me convenció de pecado, justicia y de juicio. No es a punta de cantaleta. Nadie se convierte a punta de cantaleta. Entre más cantaleta le eche uno a alguien, más lo aleja. ¿Por qué? Porque la obra tiene que ser de Dios. La obra la inicia Dios, la continúa Dios y la finaliza Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo en acción. Es algo glorioso. Entonces dice, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí sí paso al siguiente capítulo porque hasta ahí habíamos dejado. Entonces ya en el capítulo 3, Pablo no solamente nos sigue hablando de estas cosas maravillosas a nivel eterno, sino que también nos va a hablar un poquito de la situación de él. Aunque Pablo podía estar hablando de cosas tan eternas como las que estamos hablando tú y yo ahora, él también vivió en su época. Aunque es una piedra viva de la iglesia del Señor, que es el templo, que ha estado formando para que vaya madurando y creciendo, él tuvo su época y también como tú y como yo. ¿Qué es lo lindo de todo esto? Como veíamos el viernes, a cada uno nos ha sido dado una gracia de parte de Dios. El uno, por ejemplo, sirve, el otro profetiza, el otro enseña, el otro tiene misericordia, el otro es dadivoso, el otro exhorta, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que el uno sea más importante que el otro. Somos piedras de la construcción y desde ese don que nos ha dado, desde esa gracia, podemos publicar las buenas nuevas del reino de Dios y su justicia. Mire esto. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles un señor llamado Esteban? Este Esteban, al igual que Felipe, habían sido convocados por los apóstoles. Ese era el don o la gracia que tenían unos, ser apóstoles. Pero Felipe y Esteban, por ejemplo, los convocaron llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas de las viudas. ¿Qué es servir a las mesas de las viudas? Limpiar la mesa de las viudas, servirle la comida a las viudas, darle la comida a las viudas que eran muy ancianitas, etcétera, etcétera. Pero si observa, desde ese puesto de servicio, que era su gracia, hablaban con denuedo del reino. Uno de los capítulos más lindos que hay en Hechos de los Apóstoles fue escrito con el discurso que Esteban predica y hace un resumen de el Antiguo y llega al Nuevo Testamento con las buenas nuevas de Cristo. Pero a los ojos normales era un hombre que servía a mesas, pero en su función, desde su función, predicaba el reino. Felipe, por ejemplo, servía a mesas, también las llevaba, me imagino que al baño, algunas pues tenían necesidad de más ayuda con sus dificultades. Pero después de la muerte de Esteban, que asesinan a Esteban, sale corriendo y se encuentra en Samaria, y en Samaria él como evangelista, Dios lo usa para causar un gran avivamiento. En su función de servicio, él limpiaba mesas, pero desde el punto de vista de la predicación del reino fue uno de los grandes evangelistas. Entonces, cuando Pablo está hablándonos acá, él no es más importante que tú o yo. Que en esa varilla de tara religiosa en la cual fuimos criados porque pues no había para más, resulta que nos enseña que hay gente más importante que otra en este caminar del Señor, y que hay personas que son prelados y otros son como más cercanos a Dios. Resulta que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Para Dios es tan importante, todos somos importantes para Dios. No hay nadie más o menos importante. Habrá funciones que se vean más que otras, pero nadie quiere decir que el apéndice no sirve para nada, porque entre otras cosas la gente no sabe para qué sirve. Correcto, pero ahí está, en el cuerpo, y está dentro de él. Entonces, en Efesios 3, Pablo, con base en lo que acaba de hablarnos en el capítulo 1 y 2, por eso es tan importante que escuches el 1 y el 2, por favor, y además los leas. Dice: por esta causa, yo, Pablo, nos ubica en hace 2000 años, estaba prisionero. Ahora, Pablo estaba en la cárcel no porque se había robado unos relojes o había metido una mercancía de contrabando por allá por donde mete el contrabando, no, o había estado exportando sustancias raras, no. Él estaba prisionero porque al predicar el evangelio del reino, que tiene un rey llamado Jesús,
que tiene un programa de gobierno que es darnos vida y vida en abundancia, que ofrece además vida eterna y salvación para todos aquellos que en Él creamos, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. El sistema del mundo, que está regido por el príncipe de la potestad del aire, como vimos en uno de los capítulos anteriores de Efesios, empieza a atacar esta cosa que lo está desnudando, porque ¿para qué aparece el Señor Jesús? Dice Primera de Juan en el capítulo 2, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Él está prisionero por predicar el Evangelio del Señor. Y dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él no está diciendo, ni siquiera le está echando la culpa al sistema del mundo. Antes, el sistema del mundo está haciendo lo que puede para sacarlo de paso, pero realmente él está prisionero porque no en un sitio, aunque estaba en una celda, sino que él dice: aunque estas manos están encadenadas, realmente yo soy prisionero de Cristo Jesús. Soy preso de Él para publicar las noticias de Él y entregar la revelación de Él. Realmente, si de alguien estoy preso, no es del sistema del mundo, es lo que está diciendo Pablo, sino que yo soy preso de Jesús y en su sistema hablo donde me pongan. Entonces dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Claro, al leer Hechos de los Apóstoles, nosotros nos damos cuenta que Pablo estaba encarcelado precisamente porque la gracia que reposaba sobre él era predicar el Evangelio a los gentiles. Cuando usted y yo leemos en el capítulo 9, Dios le dice a Pablo que será predicador a los gentiles. Por predicar a los gentiles, hablo como sé que ustedes son juiciosos en la lectura de la palabra. En Hechos de los Apóstoles resulta que Pablo estaba en Jerusalén, creo que está como en el capítulo... Bien, y él está pagando unos votos como judío en el templo y lo empiezan a acusar de que había metido un gentil al templo y lo toman preso, y a eso se le convirtió en una de prisión en prisión hasta que llegó a Roma preso. Entonces, cuando él está diciendo: yo soy preso de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, desde luego está diciéndoles: estoy en prisión, pero realmente mi verdadera prisión, si así la puedo llamar, es que para predicarle a ustedes yo estoy dispuesto a arriesgar la misma libertad física con tal de cumplirle a aquel de quien realmente soy preso, de Cristo. Por eso en alguna de sus cartas dice: el Evangelio no está preso, el preso era él, pero el Evangelio corre con libertad. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Es vital, porque a la vez nos muestra algo que el Evangelio de ofertas no da, y es la posibilidad de que por caminar diligentemente en los senderos del Señor o en el sendero del Señor podemos sufrir inclusive privaciones de libertad, y esto se traduce en tribulaciones y problemas. Cuando a uno le venden el Evangelio de que si usted cree en Cristo jamás se va a volver a enfermar, le metieron un billete falso. Ahora, ¿estamos negando que Dios sana? Jamás. Se mantenía sanando gente. Que jamás vas a tener inconvenientes en tu casa, te vendieron otra vez algo falso, porque la misma Biblia dice: dos en su casa, el padre será contra el hijo, la nuera contra la suegra, dos serán contra uno y uno será contra dos. Pero es por la luz del Evangelio del Reino que cuando entra a nuestra casa, al darme la luz a mí, puede que los otros en mi casa no hayan nacido de nuevo, entonces jamás van a entender lo que me está ocurriendo, porque para entender esto hay que nacer de nuevo, porque si uno no nace de nuevo, ni lo puede ver, ni puede ¿qué? Ni puede entrar. ¿Están aquí? Bien, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces le dice a los gentiles, recuerden, la raza humana se divide en dos para Dios: los que son israelitas por nacimiento, por tribu, y el resto de las naciones, nos llamaban los gentiles. Aquí es muy decente el texto, pero realmente nos llamaban naciones paganas. El asunto lindo de Dios es que decidió de los dos pueblos hacer uno, y todo israelita que crea en Cristo Jesús forma parte de este nuevo Israel llamado la iglesia, y todo gentil que crea en Cristo Jesús forma parte de este nuevo Israel llamado la iglesia. De los dos pueblos hace uno y derriba la pared de intermedio y de separación que ya la hablamos en el capítulo 2.
No todos los israelitas creerán en Cristo Jesús. Si usted lee atentamente, se dará cuenta que quienes asesinaron, los autores intelectuales del asesinato de Jesús en la cruz, fueron israelitas, que usaron a Poncio Pilato, gentil, y no todos los gentiles van a creer en Cristo Jesús. Entonces, de los gentiles que crean en Cristo Jesús y de los israelitas que crean en Cristo Jesús, hay un solo pueblo. Pero Pablo ahora le está diciendo: yo he sido nombrado por Dios, por Cristo Jesús, para recoger la cosecha en esta generación de gentiles que han de ser añadidos a la iglesia del Señor. Por eso les dice: si es que habéis oído de la administración. Acá administración no es como señorío, sino leámoslo más bien como dispensación y como entrega. Es decir, Dios a mí me ha dado una gracia, el Padre me ha dado una gracia, y es entregarles a ustedes el evangelio de Jesucristo. Y así como Pedro, usted lo lee en Gálatas, fue a predicarle a los judíos israelitas, yo voy a predicarle a los gentiles. ¿La qué? La gracia del Señor. También quiero que pensemos aquí en algo. Cuando Pablo está diciendo estoy prisionero en Cristo Jesús, y estaba preso realmente, él no está chicaneando. Él no está diciendo, no, es que yo sí soy el más porque... no. En esa época había muchas personas presas por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Solo que la editorial le sacó las cartas a Pablo. Sería tan necio como decir que tú y yo somos los únicos cristianos en esta ciudad o en este planeta. No, hay muchos más. Elías mismo dijo: solo he quedado yo, me buscan para matarme, así como han matado. Y el Señor Jesús le dijo: no, yo me he reservado 7,000 más que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces mira, cuando él está hablando de esa administración y de esa gracia, no era el único que la tenía. Mire que cuando la persecución, en medio de la persecución en Hechos capítulo 13 y 12, algunos de los que venían huyendo de Jerusalén llegan a Antioquía. Allí en aquella ciudad, algunos empezaron a hablarle a los gentiles del Señor. Y por primera vez en esa ciudad, a los creyentes en Jesús se les llamó cristianos. Pero, o sea que Pablo no era el único predicador a los gentiles, y Pablo no era el único preso por predicarle a los gentiles o por predicar el evangelio. Me estoy haciendo entender en ese punto. Es el colectivo al que Dios nos está llamando a entender la situación. Entonces dice, si es que, nuevamente, les ofrezco disculpas, aunque hablo rápido, no puedo ir rápido porque mira que apenas vamos en el segundo versículo, porque es que hay muchas cosas para destapar ahí, pero no hay afán. ¿Es cierto que no hay afán? Bueno, muy bien. Pues ahorita tal vez así porque usted dejó una leche allá en el fogón, pero estoy hablando del afán. El afán cuando llegamos a Cristo Jesús se nos acabó. Tan se acaba el afán que no importa si estamos presos o afuera escuchando. Si estamos con Pablo hace 2000 años allá o estamos hace 2000 años acá, estamos después de 2000 años acá escuchando la gracia del evangelio. Entonces dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Otra cosa sobre la gracia: cuando yo tengo una gracia de parte de Dios, no es para mí. Mire que surte efecto cuando yo entiendo que fue dada para los demás. Todo lo que Dios da es para repartirlo. Entonces dice, esa gracia, y aquí viene algo fuerte, esa gracia que Dios le ha entregado a Pablo, no se la entregó un grupo de hombres y mujeres que se reunieron y dijeron, vamos a hacer apóstol a Pablo para que predique el evangelio. No, esa gracia le fue entregada de parte de Dios directamente. Ahora, cuando Pablo está diciendo que esa gracia y esa revelación le fue entregada de parte de Dios, tampoco está chicaneando. Él no está diciendo, a mí solo me puede hablar Dios. Falso. Ya vimos que cuando él necesitaba verificar si estaba predicando bien, consultaba con otros que también habían nacido de nuevo y estaban predicando el evangelio. Aquí no estamos hablando de un rebelde que solo Dios le puede hablar. Pero en el caso de Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. Mire qué palabra tan linda, misterio. Este es un misterio a voces. Cuando Pablo está hablando de un misterio, no es una cosa ahí arcana que nadie sabe cómo hacer y necesita una llave especial o una clave. No, este misterio no solamente había sido encriptado en casi todas las profetas del Antiguo Testamento, sino que va más allá, y Pablo nos va a llevar a que este misterio no solamente estaba siendo revelado en el Antiguo Testamento a través de los profetas, sino que estaba en el corazón de Dios antes que los profetas mismos existieran.
Y este misterio no está solamente enseñándonos que, vuelvo aquí al punto, si nosotros partimos solo de la caída, vamos a pensar que somos lo más granado, lo más selecto de la creación de Dios. No, como Dios sabe todo, Él hace provisión para rescatarnos de la caída. Él no planeó que el ser humano cayera. Él lo que planea es que haya un misterio que será revelado en Cristo Jesús, que sería dado a la humanidad aún sin caída, para que en Cristo fueran todas las cosas sujetas a Él. ¿Me hice entender ahí? Si no escuché la grabación, era que lo va a desenredar más fácil. Que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, Él habla, como antes lo he escrito brevemente. Por favor, alguien que me lea el versículo 9 del capítulo 1 y alguien que me lea el versículo 19 del capítulo 2. Ya. ¿Qué dice? ¿Uno qué? 9 o 2, 1:9. ¿Qué dice? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el 2:19, ¿quién lo tiene? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos tenemos que amarrar ahí. Si yo me pongo a pensar aquí misterio, y no me amarro, salgo predicando cualquier burrada. El misterio a cual se refiere Pablo es el misterio que había sido guardado, y era de que los gentiles también tendrían participación en el nuevo nacimiento, en la reconciliación a través de la predicación del Evangelio del Reino, para formar parte del pueblo escogido de Dios en Cristo Jesús. No en el Israel natural, sino en el nuevo Israel que sale de creer en Cristo Jesús, tanto de israelitas como de gentiles. Pero nadie tenía la noticia abierta para el pueblo gentil como tal. Entonces, al misterio que se refiere acá, porque nos acaba de decir, mire que nosotros tenemos que, estamos aprendiendo a leer también. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. ¿A cuáles vosotros se está refiriendo? ¿A cuáles está refiriendo? A los gentiles, porque esa era la gracia que Dios le había dado a Pablo. ¿Predicarle a quiénes? A los gentiles. ¿Predicarles qué? Que les había sido dada la oportunidad de ser incrustados en el Israel de Dios. Entonces, por eso dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El Evangelio estaba sellado entre los israelitas. El Evangelio no salía de Jerusalén ni de los judíos. Había algunos gentiles prosélitos, pero había una pared de separación cuando llegaban a su templo, y era que no podían pasar de ahí. Y también se había empezado a levantar como un muro entre los israelitas creyentes en Cristo Jesús, que no le hablaban de esto a otros que no fueran judíos. Un momentico. Entonces, ahora, Pablo recibe por revelación, Hechos capítulo 9, cuando la voz habla con él y le dice, te decido, es en el 9, en el 23 o en el 26, no me acuerdo, dice que serás predicador a gentiles, a reyes y a los de Israel. Entonces, ya sabemos cuál es el misterio, ¿correcto? ¿Cuál es el misterio? ¿Que los gentiles qué? Bien, estamos leyendo, ahora sí, Memo. Gentiles, desde el concepto de los israelitas, gentiles todo aquel que no sea israelita, de nacimiento, de cuna. De hecho, para ellos el gentil no creía, porque ellos se habían apropiado de la franquicia de Dios, y en vez de darla a conocer a las naciones, se la abrogaron para ellos, y corría el peligro de que también la revelación de salvación en Cristo Jesús y reconciliación con la humanidad se quedara solo entre los israelitas como tales. Por eso Pablo es nombrado predicador a los gentiles. Ese es el misterio. Sí. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, por eso, la explicación a la carta es la misma carta. No soy yo, ni algo que yo me imaginé. La misma carta, lo lindo de la palabra de Dios es que ella misma se explica sola.
Y dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, vuelvo y pregunto, ¿cuál es el misterio? Dígalo con tranquilidad, necesito que nos quede claro, así sea solo el concepto, que eso le va bajando. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles entrarían en la reconciliación que Dios trajo a través de Cristo para formar parte del Israel de Dios. Dice, señora. Sí, Cristo es un misterio en sí mismo, pero misterio no porque sea inescrutable, no, sino porque estaba traslapado. Podría decirse, pero si nos atenemos bien, Sarita, a lo que el apóstol nos quiere transmitir, porque él está dirigiendo la carta a gentiles, aunque ya hizo una salvedad a los israelitas, diciéndoles que también tuviesen cuidado, que los gentiles formaban parte de, que no fueran a decir, ¡ay, que no estaba parecidos! No. La sangre es la que nos reconcilió en el sacrificio en la cruz, derribando el muro de separación que había entre el pueblo israelita y el pueblo gentil. Tiene razón en las dos cosas. Misterio que en otras, Señor. Sí, pero eso es lo que piensas tú. Pero otra cosa es lo que me está diciendo la carta. La carta me está diciendo, es más, Pablo parte de la base de que vos y yo ya sabemos quién es Cristo Jesús. Lo que quiere aclararnos ahora es que ese misterio llamado Cristo Jesús revelado no solamente era para los israelitas. Entonces estamos diciendo lo mismo, ¿ok? Sí, dijiste lo mismo en otras palabras, ¿correcto? Mire y verá. Entonces, pero específicamente aquí Pablo, volvamos a leer, venga y verá. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿por quiénes? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, ¿quiénes vosotros? Muy bien. Que por revelación me fue declarado el misterio. No, eso estás diciendo tú, pero la carta a mí me está diciendo el misterio de que ustedes también son participantes de la revelación de Cristo Jesús. Como antes lo he escrito brevemente, por eso leímos. Vuélvame a leer, por favor, María, el versículo 1 del capítulo 9. El 9 del 1. Sí, hágale, Emma. ¿Y el 2.9 qué dice? María. 2.9. ¿Ese era el qué? El 3.3. ¿Y el 1.9 qué dice, pues? ¿Cierto que sí? Se acaba de caer en cuenta, ¿sí o no? ¿Cuál es el beneplácito de Dios misterioso? Reunir en Él a todas las que, no solamente a los israelitas. Muy bien. No hay ningún problema, podemos preguntar y aclarar, o nos sirve a todos. Más atrevido Memo que se atreve a preguntar lo que nosotros no éramos capaces, ¿sí o no? Bien, entonces, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes le he escrito brevemente. ¿Están aquí? Avancemos. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí sí, Memo, él está diciendo, yo conozco muy bien el misterio de Cristo. Lo conozco también que soy cristiano, eso es lo que está diciendo Pablo, pero avancemos más y el misterio tiene otra faceta y es que es reconciliar en Cristo a todas las naciones. Entonces dice, ¿qué ocurre, Memo? Es que metámonos allá, no desde aquí, es que aquí ya tenemos internet, allá ni tenían. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No era que no estuviera dentro del plan y ya hubiese sido escrito en los profetas,
sino que no se había dado a conocer. Es decir, está aquí hasta que uno lo ve, porque hasta que no lo ve, no lo ve. Y las generaciones anteriores a Pablo de la humanidad no habían visto este misterio que estaba en Isaías, estaba en Oseas, estaba en casi todos los profetas. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque la revelación solo la puede abrir el Espíritu Santo y me puede ser entregada solo por el Espíritu Santo. Dios inspiró a través del Espíritu Santo, que también es Dios, a hombres y mujeres que escribieran estas páginas, pero también Él tiene la potestad de abrirlas al que lo lee y de abrirlas en su tiempo. Es tan interesante esto, Memo, que tú puedes darte cuenta que este misterio inclusive estaba oculto a los ángeles. Los ángeles también son un grupo selecto, expectante, que está allí mirando algo que Dios está cocinando y está cociendo, pero como no les ha dicho qué es. Pero a través de los tiempos y de la historia, el mundo angelical empieza a ver que esta cosa, además de ellos conocer la elección de Dios por una raza humana llamada los israelitas, por un linaje de la raza humana llamada los israelitas, también ahora se está abriendo para los gentiles. Eso creo que dice en uno de los capítulos, una de las cartas del apóstol Pedro, donde si alguien busca por favor ese versículo que dice misterio en el cual anhelaban también mirar los ángeles, por favor, pero déjenme avanzar mientras Anderson busca. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando habla de santos apóstoles, vuelvo al punto. Acuérdense esa varilla que nos metieron acá, que santos eran los de la cosita. No, santos es apartado. Apóstoles inclusive es otro secreto como el de los ángeles. Por leer en español nos olvidamos del significado real de la situación. Así como ángel significa mensajero, apóstol significa enviado. Así como los ángeles, que son seres celestiales, tienen un papel de mensajeros, así algunos hombres y mujeres son apóstoles santos, es decir, apartados, como estos profetas apartados, ¿por quién? Por el Espíritu. Mire qué tan claro. Si usted lee y yo leemos 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 7, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu es el que da las operaciones. Entonces, pero esta revelación de que los gentiles además también son coherederos en Cristo, juntamente con los israelitas que crean en Cristo Jesús, de la salvación o la dispensación de la reconciliación de todas las cosas que el Padre ha dado en Cristo, se refiere al misterio de la inclusión de los gentiles en el asunto. Mire, verá, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire cómo se descubre esto bonito, que los gentiles, ¿quiénes? Son ¿qué? Coherederos y miembros del ¿qué? Del mismo cuerpo. Volvemos al punto. ¿Cuál es el mismo cuerpo? La iglesia, el Israel de Dios, conformado por piedras vivas que creen en Cristo Jesús, tanto de los israelitas como de los gentiles. Además, no son solamente coherederos, eso es un rayón tremendo para el israelita de pura cepa, que los gentiles son coherederos, pero también son coherederos de la promesa en Cristo, pero también son miembros de su mismo ¿qué? Cuerpo. Uy, eso es un rayón tremendo, porque yo que me creo selecto del olivo, como leemos en Romanos capítulo 9 y 10, me incrustan ahí una rama de una mata silvestre y me dicen, este también va ahí. Muy fuerte. Usted y yo no lo entendemos porque al fin y al cabo pues nosotros somos chipchas de los de Taironas y toda esa gente ahí, la única tribu que nosotros conocemos, pero que le digan esto a alguien de la tribu de Dan, de la de Neftalí, de la de Aser, de la de Gad, todas esas cosas, eso es muy duro. Por eso es que el gentil tiende a vanagloriarse diciendo, hombre, si yo no quiero nada, me injertaron ahí, ¿sí? Y entonces empieza a ser como el que pasa de Sisbén a tarjeta Gol y se le olvida que lo arrancaron de Sisbén, ¿sí o no? O de menos de Sisbén, porque algunos ni Sisbén tenemos. Entonces, ya estando ahí, Pablo les dice en el 9, en el 10 y en el 11 de Romanos, hey, pilas gentiles, no se me vayan a ensoberbecer, porque si Dios los injertó arrancando al que naturaleza era del olivo, ¿qué tanto es que vuelva a injertar a los del olivo y lo arranque a usted? Entonces, en otras palabras, hagámonos pasito. Entonces dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y avanza y dice,
y copartícipes de la promesa en Cristo. Ahora sí, Memo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Acuérdense que Evangelio significa buenas nuevas. Eso es lo que estamos predicando. Nosotros no estamos predicando ley, estamos predicando el Evangelio. Entonces dice Pablo, nuevamente, que está encarcelado por el asunto, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Nuevamente, Pablo no se está abrogando ningún estatus especial, sino que gracias a don, que significa regalo, de la gracia, gracia es favor inmerecido, que viene del Padre, que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, Dios tiene diferentes formas de operar, y a Pablo le dio la gracia de ser predicador a los gentiles. En el cuerpo hay muchos otros miembros con muchas otras funciones que también son gracia y no por eso menos importantes. Él recuerda dónde lo había sacado el Señor. Recuerden quién era el Pablito antes de ser Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso. Era un asesino religioso. Llevaba cartas de los sacerdotes de la época. Sacerdote ahí nada tiene que ver con la cosa que apareció en el siglo III después de Cristo. Está hablando de los sacerdotes del Sanedrín y del templo judío. Entonces dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y Pablo hace un alto. Y dice, qué tremendo que Dios me haya dado a mí una gracia según su poder y me haya hecho su ministro. Y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo quiere recordarnos que él sabía y no se le quitaba de aquí de dónde lo había sacado el Señor, porque él persiguió a la iglesia del Señor. Me fue dada esta gracia de anunciar, otra vez Memo, ¿entre quiénes? Los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando habla de inescrutables, no está hablando de que no se puedan conocer, sino que son tan vastas, que ni con 100,000 cartas a los Efesios podría enumerárselas, pero que les va a mostrar las que por revelación el Espíritu Santo le quiera mostrar a los gentiles a través del don que le había sido dado, que era su gracia entregada por el Padre en la administración de su poder, que ya vimos que fue por el Espíritu. Todo ministerio debe aclarar, uno debe cuidarse mucho de no confundir a las personas, ¿cierto? Yo recuerdo una vez cuando estábamos hace casi 30 años en la congregación matriz de acá en Envigado, alguien nos fue a dar una conferencia sobre el libro de Apocalipsis, con todos los términos técnicos y con cuadritos y todo y hasta con regla, ¿sí? Entonces la abuela, que era la mamá de la pastora, ya una anciana, ella siempre estaba en primera fila y terminó, porque era una cosa de 4 semanas, y terminó la charla o la conferencia la personita y la abuelita se le arrimó, dijo, ay niño, usted cómo habla de bonito, pero ¿sabe qué? No le entendí nada. Sí, no le entendí absolutamente nada. Pablo no. Pablo, aunque nos está explicando cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, a ninguno acá nos ha dejado enredado. Entonces, cuando tú estés ministrando a través del don y la gracia, debes dejar bien en claro, así tengas que detener la conferencia por una sola persona o lo que estés diciendo, y mirar que la intención de la pregunta no es desviarte, sino realmente saciar un vacío que hay. Dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y mire, y de aclarar, es que se trata de aclarar, no de inventar, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, nuevamente ministración, del misterio, ya vimos, escondido desde los siglos en Dios. No solamente el misterio de Cristo, desde luego vemos, sino el misterio de que los gentiles también estaban llamados a. Y ese Dios dice que creó todas las cosas, entonces está hablando del Dios creador. La pregunta que me hacía el Memo fuera de clase la vez pasada, la multiforme, ¿te acuerdas? Miren que aquí hay algo importante y con esto pienso que podemos terminar hoy. Para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, esto que vamos a aclarar mediante la dispensación que le ha sido dado a Pablo de ese misterio escondido por los siglos que creó todas las cosas, que es Dios el creador, dice que
la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Recuérdenme, ¿quién es la iglesia? No, perdón, ¿qué es la iglesia? ¿El qué? El cuerpo. Y a la vez la iglesia es un edificio vivo, que nada tiene que ver con muros, sino que somos nosotros, piedras vivas, que vamos en crecimiento y en madurez. Entonces dice, ¿a los qué? Principados y qué. Quiero que por lo menos dejemos hoy acá, pero con la cosa bien clara. Siempre por el imaginario popular de la predicación superflua, o mejor superflua no, liviana, hemos entendido que principados y potestades, aquí estamos hablando de demonios y principados como el príncipe de Persia que aparece en Daniel, que detuvo la respuesta a la oración que traía el ángel Gabriel, que había salido desde el primer día y se demoró en 21 días en llegar, tanto que Miguel tuvo que venir a ayudarle a Gabriel para que pudiera pasar la respuesta a la oración. Siempre pensamos, además por el asunto ese de te reprendo en el nombre de Jesús y echo fuera ese demonio, etcétera. Siempre tenemos la tendencia a pensar de que principados y potestades acá se refiere solo a principados y potestades caídos, ¿o no? ¿Es claro o no? No, es que también hay principados y potestades que no cayeron. Por ejemplo, el arcángel Miguel fue uno de los ángeles, un príncipe que no cayó. Y si él es llamado príncipe por las Sagradas Escrituras, tiene una cantidad de ángeles que él dirige de acuerdo con la soberanía de Dios. Eso es un principado. Y potestad se refiere a gobernadores espirituales y celestes que no necesariamente son caídos, pero específicamente acá, aunque si usted quiere seguir pensando así un tiempo no hay problema, pero realmente lo que Dios aquí está es permitiendo que... ¿Encontraste el versículo que te pedí? No. No, es que si yo me acordaba ya te lo hubiera dicho. En primera de Pedro o en segunda de Pedro. Hay que dice que los ángeles... Espérate, sí, ahí es. Ahí está hablando de los profetas primeramente. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administrar las cosas que ahora son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces mira, primero una pregunta, ¿están aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Renovando qué? El entendimiento, porque estas cosas uno no nos enseña. El sistema caído no te va a enseñar eso. En la universidad a mí nunca me dijeron, bueno, entre esta clase de economía y esta clase de jurisprudencia y doctrina, hoy vamos a hablar algo del reino de Dios y su justicia. Jamás, porque el sistema del mundo no habla de eso, ni le corresponde, ni sabe qué es. Entonces, esta multiforme sabiduría de Dios que es dada a conocer por medio de la iglesia que somos nosotros, a los principados y potestades que están en los lugares celestiales, no es otra cosa que ellos expectantes miran desde su posición celestial cómo a Dios le plugó, le satisfizo que una cantidad de seres humanos redimidos, tanto de israelitas como de gentiles, formaran un solo cuerpo que se llama, entre otras cosas, obedecedores para agradar al Padre, y a través de ellos Dios se haya decidido manifestar, es más, y habitar en ellos. Dios no le dijo a ningún ángel voy a habitar entre ustedes, Él le dice a los hombres redimidos voy a habitar entre ustedes. Eso para ellos es impresionante, porque es que ellos conocen mucho de Dios antes que nosotros, es más, se codean día a día con Él haciéndole sus diligencias y sus cosas. Entonces cuando habla acá de principados y potestades, permítame incrustar en su conocimiento que no se trata de los principados y potestades caídos, porque a ellos de manera, digámoslo así, que violenta, les fue dado a entender que hay un Cristo Jesús vencedor en la cruz del Calvario, donde fueron exhibidos. Allí fueron exhibidos los principados y potestades de las tinieblas. Pero esta multiforme gracia de Dios está siendo anunciada a todas las otras creaciones, y permítame entonces meter la ventana de que se está refiriendo a los ángeles y potestades que no cayeron. ¿Estoy bien hasta ahí? Entonces ahí entonces el versículo enchaza, porque no es reprendiendo en el nombre de Jesús, sino viviendo en el nombre de Jesús, y estos ángeles observando y dándose cuenta que Dios puede hacer lo que a Él le provoque. Entonces, esos principados y potestades entienden la multiforme sabiduría de Dios
que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia que somos nosotros, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que quiere decir es que toda la plenitud de la deidad habita física y corporalmente en Cristo Jesús, y que a la vez Él, como piedra del ángulo, es la cabeza de la iglesia, que está conformada por piedras vivas de todas las generaciones que hayan creído en Él, que vamos creciendo hasta la estatura y a la medida de Él, y que los observadores celestiales se dan cuenta de que eso es así, y lo único que les queda por decir es: tremendo lo de Dios, ¿no? Definitivamente por eso es Él. ¿Sí me hago entender? ¿Está claro eso hasta ahí? ¿Está claro? Muy bien. Suficiente entonces. Dejemos ahí. Vamos con la casita. Padre, te doy gracias en este tiempo por tu bondad y tu amor para con nosotros. Permítenos, Señor, no solamente seguir leyendo. Ojalá pudiéramos leer en esta semana Efesios una vez al día. Son 6 capítulos, fácil. Y vamos a tener toda la estructura del escrito, y tú podrás hablarnos directamente a nuestro espíritu, seamos quien seamos, porque tú no haces acepción de personas. Gracias por permitirnos nacer de nuevo y avanzar en el conocimiento de estas inescrutables riquezas, no porque sigan escondidas, sino que son tan vastas, Señor, que se necesitan millones de vidas para poderlas captar. Sin embargo, en el Espíritu tú nos has permitido contemplar las que hasta este momento necesitamos. También te pido, Señor, que la multiplicación de esta enseñanza se dé a través de cada uno de los presentes, de los que escuchan esta grabación, de los que la multiplican, para que la vida de las personas esté cimentada no sobre añadiduras, sino realmente sobre lo exquisito que es tu reino y tu justicia, y seguramente todo lo otro, si te provoca, nos es añadido. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Te amamos, Señor. Amén. Dios les bendiga.